País de la OCDE que se presentó esta semana habla de que contener el gasto en la masa salarial del empleo público es vital para poder cumplir con la regla fiscal, y señalan que los salarios públicos en este momento son casi un 50% más altos que los del sector privado, y que además representan un porcentaje muy bajo del empleo total. Bueno, el informe de la OCDE es un informe incompleto desde nuestra perspectiva, es un informe sesgado. Como país estamos pagando la consultoría más alta de la historia para que nos venga a decir lo que ya sabíamos. ¿Por qué digo que es sesgado? Porque usted tiene que agarrar la totalidad de la estructura financiera del Estado, tiene que agarrar todas las debilidades de tributación, de exoneraciones y de pensiones, y con ese panorama completo usted ve la parte del empleo público. La OCDE solo se fijó únicamente en esa cuestión del empleo público, y todas las otras áreas que este presidente ha incluso mencionado fueron invisibilizadas. Entonces para nosotros es un informe incompleto, sesgado y una consultoría de lujo. Pero el informe de la OCDE señala que hay que quitarle las exoneraciones al salario escolar, quitar las exoneraciones a las cooperativas, y también aumentar el impuesto a la propiedad, que según ellos los países son de cerca de un 7% y en Costa Rica apenas es un 2%. Entonces no es tan cierto que eso lo dejaron por fuera. No, sí es cierto, porque las exenciones a las cooperativas, como no estamos de acuerdo, por supuesto, no tienen ninguna relevancia con 6 u 8 puntos de Producto Interno Bruto que hay en este país en exenciones y en exoneraciones. Hay unas 330 leyes que nunca no han querido tocarse, porque la mayoría de esas exenciones y de esas exoneraciones son de sectores de alto poder de ingreso. Esa es la otra parte de la OCDE. ¿Cómo cuáles? Se dice, las exenciones que tienen que ver con importaciones de todo calibre, de bienes de consumo, de bienes de lujo, un montón de exenciones de actividades agrícolas que no deberían tener exenciones con respecto a otras que sí las deberían tener para producción de mercado interno, por ejemplo. Dice la OCDE que es crítico que el país haga una implementación total de la ley de empleo público. ¿Cómo ven ustedes esta observación? La ley de empleo público tiene en sí misma algo que la va a hacer inefectiva, porque la misma sala ordenó que se hicieran 2 sistemas salariales prácticamente, y el artículo 6 de la ley de empleo público ya trae en su redacción la posibilidad de que en entes públicos de autonomía haya empleados de un carácter y empleados de otro carácter. Eso nos va a generar un caos institucional, un caos laboral, un atascamiento de demandas laborales por temas de discriminación. Le voy a dar un ejemplo. ¿Cómo usted define que en una municipalidad X la actividad excluyente y la actividad exclusiva es la del alcalde? ¿Y cómo define usted que no es ni excluyente ni exclusiva la actividad de los recolectores de basura? Sin embargo, el presidente de la República felicitó a la ministra de Planificación por haber presentado a consulta el reglamento de ley de empleo público y aseguró que es hora de poner orden en el empleo público. El presidente pone eso como parte de su discurso demagógico. El reglamento fue puesto en vigencia un poquito menos de un mes de que la ley entre en vigencia, ¿verdad? Teniendo un montón de tiempo de elaboración. Mideplan no hizo consultas, mentiras. Le he mandado una carta diciendo, díganos Mideplan a quién le consultó, cómo se llaman las organizaciones, las personas que le dieron aportes. Mideplan no ha respondido esa carta, porque yo creo que no existe. Igual lo hizo la señora antecesora de doña Laura, doña Pilar Garrido, que dijo que la ley de empleo público en su gestación había sido consultada. Nunca pudo demostrar con quién. ¿Ustedes han hecho observaciones a este proceso de consulta? Nosotros ya entregamos un gran documento cuando esta ministra se inventó un evento que le llamó de escucha. Así le puso. Es el único evento público que ha hecho
Este gobierno, sobre la ley marco de empleo público, en su proceso de implementación, le puso de escucha. Tiene el documento de la ANEP y díganme usted si acuse de recibo hemos tenido, ¿no? ¿O saben si se va a implementar algo de lo que ustedes propusieron? No tenemos ni la menor idea, ni la menor idea. Claro. El informe OCDE dice que los salarios del sector público se llevan más de la mitad de los ingresos totales del gobierno, que eso es más del doble del promedio de la OCDE y que actualmente los salarios públicos en Costa Rica en promedio son casi un 50% más alto que los del sector privado. Estas cifras no hacen pensar que el empleo público es un problema. Los promedios en el empleo público son tramposos. Porque si usted agarra el salario de un académico y el salario de un recolector de basura, lo suma los dos y le saca promedio, entonces usted dice que el salario es altísimo. Los promedios son engañosos. Esa ley ha sido estructurada de una forma muy atravesada, muy manipulada. Los promedios son engañosos. Ahora, obviamente, si los ingresos del gobierno, hablemos del gobierno central, se van en salarios, la OCDE miente otra vez. Y ahí manipula, porque los ingresos del gobierno central en un 50% es pago de intereses de la deuda pública, ¿verdad? El otro 50% de los ingresos del gobierno central son salarios de policías que no son privilegios, son salarios de maestros que no son privilegios, son salarios de personal de salud, seguridad social y otros servicios sociales que no son privilegios. Ese informe de la OCDE, contrastado con otra visión más integral de lo que nos está pasando, ese informe de la OCDE no se sostiene. Pero más integral de lo que está pasando, y como dice usted, incluye el total de los salarios del país. Y el informe sí dice que si se hacen medidas para contener la masa salarial del sector público, eso afectaría a los ingresos de mayores, a los hogares de mayores ingresos, que son precisamente los de empleo público. En primer lugar, los hogares de mayores ingresos no son los del empleo público visto así general. Volvemos a lo mismo. Las generalizaciones encubren la verdad, ¿verdad? Usted tiene 15,000 policías, usted tiene 80,000 maestros, usted tiene 15,000 empleados municipales. ¿A dónde está ahí salarios de mayores ingresos que, reducida la masa salarial del sector público, se vean afectados? ¿Entienden? Entonces ahí de verdad ha ocurrido para mí un error técnico ideológicamente cargado que no ha puesto en su verdadera dimensión el tema del empleo público. Debió haberse sesgado, debió haberse segmentado, debió haberse analizado por sectores y darnos cuenta de que los promedios salariales son engañosos. Es decir, si usted coge el Poder Judicial y los 22 magistrados gana cada uno 9 millones de pesos y los otros 4,000 o 5,000 empleados ganan entre 1 y 2 millones, ¿qué le va a dar el promedio? Que todos ganen 4 o 5 millones, y eso no es cierto, no es cierto. Entonces, de verdad, ese informe de la OCDE, repito, nosotros lo rechazamos tajantemente, no es fehaciente de lo que está pasando. Y además, vea otro comentario, resulta ser que hay 4 países de América Latina en la OCDE: México, Colombia, Chile y nosotros. Colombia y Chile tuvieron espantosos, gigantescos estallidos sociales que modificaron su propia realidad política y ya estaban en la OCDE. México ni se diga, donde casi la mitad de México es territorio narco. Y nosotros hemos tenido episodios de estallido social y yo creo que vamos hacia otro más grande, ¿verdad? Entonces, yo me pregunto, ¿en qué se ha beneficiado un trabajador de calle, público o privado, de que estemos en la OCDE? Nos está costando 2,000 millones de colones por año la membresía en la OCDE. Eso es, estamos pagando por estar en la OCDE 5,500,000 pesos al día. ¿Y para qué?
Pero el presidente de la República y las autoridades de gobierno estaban ayer muy contentas diciendo que esto era el club de las best practices y que Costa Rica estaba en la ruta correcta. No está en la ruta correcta, se equivoca el presidente de cabo a rabo. Se equivoca el presidente de cabo a rabo porque dijo cosas en campaña que, por ejemplo, no está cumpliendo. Revisar el pago de intereses de la deuda pública, que nos consumen 5.500 millones de colones cada 24 horas. Pero él dice que para eso aprobó eurobonos, para cambiar deuda cara por deuda barata. Eso no es cierto, eso no resuelve, porque lo que hace es un poquito de respiro para medio terminar, medio gestionar su periodo y dejar la bola a los que siguen como ha venido sucediendo.